la tarde con 23 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Pues hablábamos acerca de los resultados de esta encuesta que mandó a hacer Morena con el equipo de Claudia Sheinbaum, supongo con la intención de conocer cuál es pues la perspectiva o el sentir de la población sobre la pues ya evidente y próxima reforma al Poder Judicial. Nos acompañan en la línea, me da muchísimo gusto poderla saludar, porque además mira que nos hemos perseguido para poder hablar al aire, finalmente lo logramos. Heidi Osuna, directora de ENCOL. ¿Cómo estás, Heidi? Buenas tardes. Hola, Pamela, qué gusto. Qué gusto saludarte. Y también Rodrigo Galván de las Heras, director general de Nemotecnia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. ¿Cómo les va a las dos? Buenas tardes. Bueno, la principal pregunta que mucha gente se ha hecho es ¿a quiénes preguntaron? ¿De qué tamaño fue su muestra? Heidi, si nos puedes compartir por parte de ENCOL cómo se hizo esta encuesta. Bueno, pues son 1,200 entrevistas efectivas, hombres y mujeres mayores de 18 años, esto es a nivel nacional, que tiene representatividad a nivel nacional, es muy parecida, si lo comparamos con las encuestas que ENCOL estuvo publicando en el periódico El País y W Radio de toda la contienda presidencial, prácticamente hacíamos este muestreo, y bueno, pues acordamos este cuestionario, que yo lo veo pues muy cumpliendo los objetivos de lo que se tenía que medir. Y bueno, pues a los que se preguntó, todos salimos al mismo tiempo a campo, 14 y 16 de junio, y bueno, con el mismo cuestionario y la misma metodología. ¿Cómo se seleccionó a estas personas o a quienes se les preguntó? ¿Qué otra información hay sobre los perfiles? A ti también, Heidi. A ver, es una encuesta, se hace una muestra sobre secciones electorales. Okay. Y pues nuestra selección fue aleatoria y bueno, esto corresponde a aproximadamente un 3% de margen de error, de 2.83%. Claro. ¿En tu caso, Rodrigo? Sí, a ver, primero cabe señalar que Heidi siempre es la propia. Nos invitan a muchos medios a los dos. Heidi es la propia, acaba de dar la explicación metodológicamente correcta, además, ¿no? Me voy a ir por otro lado, si me permiten, porque si no voy a repetir lo que dice Heidi, porque Heidi y yo muestramos muy similar. Pero miren, un poco la queja del público es, ¿y por qué a mí nunca me preguntaron? ¿No? Pues es como el rating siempre de televisión, ¿no? ¿Alguien conoce a alguien que tenga una cajita que mida el rating de televisión abierta? Oye, es que siempre le preguntaron a la base de Morena. Bueno, a ver, partamos primero de que esta misma metodología, como lo dijo Heidi, viene de ser tal vez las dos empresas junto con Mendoza y Covarrubias más acertadas en lo que acaba de ocurrir en la última elección. Es cierto, lo hemos dicho. Es decir, si esto fuéramos doctores, digamos que fuimos los doctores que salvaron al paciente, ¿no? Eso, el diagnóstico correcto. Ok. Ahora, dice Roy Campos que para hacer una muestra es como una sopa de tortillas, con que en la cuchara traigas de todos los ingredientes, no te tienes que acabar toda la sopa para saber a qué sabe. Esto es, con 1,200 entrevistas, en mi caso, y creo que 1,400, Heidi, mientras que esas 1,400 o 1,200 entrevistas traigan todos los estratos que viven en México, la misma proporción entre hombres y mujeres, la misma proporción por la edad que viven en México, que es una información pública, ¿no? Con base en eso ya podemos hacer una muestra representativa. Así se hizo este ejercicio. Ahora, a ver, mencionabas, Heidi, sobre el tema de las preguntas y me decías, las preguntas fueron adecuadas según lo que estábamos buscando. ¿Cómo y quién definió exactamente las preguntas? ¿O cómo se como en todo estudio, se rebotan mucho el cuestionario, ¿no? Se hace pues entre el cliente y entre las encuestadoras que estábamos seleccionadas y la encuestadora de Morena, y vas rebotando el cuestionario, ¿no? Porque si tú lo ves, también te puedes ir a mi sitio y seguramente en El País o W Radio, vas a ver que nosotros siempre metemos esta pregunta de conocimiento sobre lo que estamos midiendo, ¿no? Si la gente conoce, ¿no? Mucha gente ha criticado que es que solo 45% conoce este tema. Me parece alto. Otras reformas, no es poco, no es menor. Otras reformas eran conocidas por el 28%, por el 38%. Solamente los temas que se han acercado a este número de conocimiento es una encuesta que nosotros hicimos sobre si la gente sabía que García Luna estaba
siendo juzgado en Estados Unidos, y 52% de los mexicanos sabía de este tema, ¿no? Entonces, dependiendo qué tema, pues es el conocimiento de la población. A ver, si les preguntamos seguramente a los mexicanos si saben sobre Nodal y este último escándalo, seguramente el conocimiento es mayor, ¿no? Ok, bueno, pues el tema es mucho más atractivo, ¿no? No me parece menor, me parece, la verdad, el conocimiento pues que se ha dado en medios de comunicación, y si lo comparamos, te digo, con otros pues estudios que hemos medido, pues está por encima, ¿no? A ver, ¿qué preguntas? ¿Cuáles fueron exactamente esas preguntas? Arrancamos con esta. Sí. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, están proponiendo una reforma al Poder Judicial. Antes de que yo se lo mencionara, ¿usted estaba enterado de esto o no? Usted contesta si estaban enterados o no estaban enterados. 45% en la encuesta de Encol dice que sí estaba enterado, 54% no estaba enterado. ¿La siguiente? Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Ok, y las respuestas son también interesantes. De hecho, traes un 44% que cree que la mayoría son corruptos, ¿no? En el caso de la encuestadora Encol, sí, 17% que todos, ministros, magistrados, jueces son corruptos, 31 pocos son corruptos, 4 ninguno es corrupto, y un 4% no lo supo decir. Okay. De tal forma que, bueno, nosotros vamos de esta manera. La siguiente es, ¿cómo cree usted que deben de ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? Por elección del pueblo de México, por la Cámara de Senadores. 75% por elección del pueblo de México, 21% por la Cámara de Senadores, 4% no sabe o no respondió. Rodrigo, ¿algo de este ejercicio que te haya llamado la atención? Sí, un poco repasando lo que dice Heidi, son preguntas comunes. Tal vez la diferencia es que esta se hizo pública. Es algo que hemos peleado los encuestadores, por lo menos Heidi y yo, y es que la metodología de las encuestas, la forma de hacer las preguntas debe pertenecer a las casas encuestadoras. Nos pusimos de acuerdo, y esto es: ¿qué tan enterado estás? ¿Cómo calificas? ¿Crees que se debe hacer o no se debe hacer? ¿Apoyas o no apoyas esta política pública? Son preguntas comunes en la evaluación, o por lo menos en la medición de los gobiernos y sus acciones. ¿Qué me llama la atención de todo lo que ocurrió hoy? Que la hoy presidenta electa fue muy clara diciendo: esta encuesta es un instrumento más. Ya sabemos lo que opina el presidente, lo que opina la presidenta electa, y hoy, gracias a estas encuestas, ya sabemos lo que opina los mexicanos, la opinión pública. Es un instrumento más. Así debe ser. La gente debe saber que las encuestas no están sustituyendo las decisiones. Hoy dejó clara la presidenta electa que utilizó las encuestas como un instrumento más, como una fuente de información para tomar su propia decisión. Eso me pareció lo más relevante, ¿no? A ver, les pregunto a los dos, entendiendo el tema de la reforma al Poder Judicial, un tema tan complejo, desde el número de miembros del Poder Judicial, desde cómo se está planeando en la reforma que tendría que hacerse, la elección, al menos en la enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo tendrían que elegirse, cuántos, de qué forma, quién elige a los que se van a votar, etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente de lo que dijo Claudia Sheinbaum hoy, que se trata de un instrumento más. Si ustedes fueran a hacer una consulta sobre la reforma al Poder Judicial, ¿habría que dotar a la gente de más detalle o información específica sobre el tema? O sea, ¿la habrían hecho de forma distinta? Ahí me voy a adelantar un poco, Heidi, perdóname, Heidi. Pero es que, ¿sabes qué pasa, Pam? Que nosotros no hacemos consultas. Bueno, encuestas. Nosotros hacemos encuestas. No es menor, porque un poco la diferencia es que nosotros medimos a la opinión pública, medimos lo que la gente cree, independientemente de la información que tiene, ¿no? Porque nosotros no estamos midiendo no intentas que cambien o no una opinión basados en la información, es un buen punto. Ok. Exacto. En cambio, una consulta sí, vaya usted, y si tiene un punto de vista, vaya y vote, vaya y haga, juzgamos o no a los presidentes, ¿no? Con la información que tienes. Nosotros no, y es bien importante dejarlo claro, porque si yo le doy cierta información,
puede que yo esté sesgando la respuesta. ¿Ok? Entonces, cuando mides la opinión pública, yo parto del punto de lo que ya sabe el encuestado. Heidi, supongo que vas a decir lo mismo, pero te escuchamos. Pues mira, a ver, en general, ¿qué es lo que yo he visto de esta encuesta? Pues que los que no son afines a Morena, los que están en contra de esta reforma, descalifican la encuesta, pero al final eso hicieron durante todo el periodo electoral, ¿no? Durante todo el periodo electoral, todos los que querían votar por una opción distinta, por Xochitl Gálvez o por Maynes, pues descalificaban la encuesta, como siempre nos pasa, ¿no? Cuando no concuerda con lo que cada quien piensa, entonces suelen descalificarla, ¿no? Claro. Pero mira, la mejor prueba es que nosotros, los números se parecen mucho, ¿no? No tuvimos nosotros contacto en el levantamiento, solamente en la elaboración del cuestionario, y los números son los mismos. ¿Por qué? Porque usamos la misma metodología. Todo fue una encuesta en vivienda, casa por casa. Algo que a mí me gusta mucho resaltar es que independientemente de lo que los encuestadores piensen, opinen, lo que las encuestas hacen y lo que nosotros hacemos desde ENCOL es darle voz a la gente, a lo que la gente está pensando y a lo que la mayoría está pensando. Entonces, pues eso es una encuesta, es un reflejo, y eso es lo que es ahorita, y siempre recalcamos que las encuestas son una fotografía. En este momento, así está la fotografía sobre este tema. Perfecto. Pues les agradezco muchísimo a los dos la oportunidad de platicar sobre este tema. Heidi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pamela. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Bye. Buenas tardes, 5:35.